Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verles a todos ustedes aquí en esta mañana. Si no me ha conocido, mi nombre es Miguel Medina. Yo soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Gracias a todos los que están aquí. Gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo la transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía. Les tengo que hacer una pregunta. Sea sincero. En medio de la adoración, ¿quién se dio cuenta que yo le di con la cabeza al micrófono? Levante la mano. En el momento que uno se siente que las cosas están saliendo mejor musicalmente, Dios te envía un par de cositas para mantener a uno humilde. Exacto. Y Dios está comprometido con mantenerme humilde de las maneras más cómicas posibles. Pero bueno, hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de Apocalipsis titulada El Cordero y el León. Si usted se pregunta por qué a mí se me ocurriría la brillante idea de predicar de uno de los libros más controversiales y menos entendidos, no es porque a mí me divierta ver a la gente debatiendo sus posturas los miércoles. Esa no es la razón. Nosotros estamos cubriendo este libro porque, bueno, número uno, el libro fue dirigido a nosotros. No solo está la audiencia original, este libro también es para nosotros. Y número dos, el mismo libro de Apocalipsis nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Así que no me tienen que dar las gracias. Estamos aquí para servirle. Bueno, para resumirles lo que hemos cubierto hasta ahora, este libro fue escrito por el apóstol Juan aproximadamente a sus 80 años de edad, mientras él estaba desterrado en la isla prisión de Patmos, a unas 40 millas de la costa de Turquía. Y él cumplía esa condena porque había desobedecido el edicto del emperador Domiciano, que le exigía a todos los súbditos romanos que lo adoraran como si él fuera Dios. Pues estando en esa situación, Juan escucha una voz detrás de él como el sonido de una trompeta, y cuando él se vuelve para ver de dónde sale esa voz, se encuentra con Jesús, pero un Jesús diferente. En esta ocasión, un Jesús que se presenta como un rey soberano, como un rey rodeado de gloria, como un rey intimidante. Pues en la visión, Juan también ve 7 candeleros de oro. Como leemos en Apocalipsis 1, esos 7 candeleros representan las 7 iglesias que hemos estado estudiando. Y vemos que Jesús está en medio de esos candeleros. O sea que Jesús está en medio de sus iglesias, consciente de todo lo que está pasando, de todo lo que usted y yo estamos pasando. Eso no se le ha escapado al Señor. Entonces Jesús dicta mensajes para cada una de las 7 iglesias. Recuerde que en la escritura apocalíptica los números tienen significado. El 7 significa plenitud, perfección. Y aunque había muchas más iglesias en Turquía, cuando el Señor se dirige a 7 iglesias, eso significa que Él está dirigiendo este mensaje a cada uno de nosotros que somos parte de su iglesia universal. Pues hace 2 semanas aprendimos sobre el mensaje a la iglesia en Éfeso. Una iglesia apasionada por la verdad, pero había perdido su primer amor. Entonces el domingo pasado aprendimos sobre la iglesia en Esmirna, una iglesia que recibe la aprobación de Dios porque ellos permanecieron firmes en medio de la persecución. Pues hoy vamos a aprender sobre una iglesia que al parecer era el polo opuesto de Éfeso, porque Éfeso tenía mucha doctrina sin amor. Pero como vamos a ver esta mañana, Pérgamo estaba sacrificando la integridad de su doctrina en el altar de la tolerancia. Por eso el mensaje del Jesús resucitado para ellos era claro: arrepiéntete. Vamos a buscar nuestras Biblias en Apocalipsis 2. Vamos a estar cubriendo los versos 12 al 17. Recuerden que los capítulos 2 y 3
del libro de Apocalipsis están dedicados a los mensajes que Jesús envía a las 7 iglesias en lo que se conocía entonces como Asia Menor, hoy en día la región de Antalya en Turquía. Estas iglesias se podían recorrer en el orden en que aparecen en Apocalipsis formando un circuito. No estoy diciendo que eso tenga algún significado en particular, pues sencillamente es un hecho. Y los datos que les voy a compartir nos van a ayudar a entender mejor la situación de la iglesia en Pérgamo. No sé si recuerdan Éfeso, la primera de las iglesias, hace un par de semanas. Éfeso era la ciudad más impresionante en la región, como si fuera el Nueva York de Asia Menor. Pues en contraste, Pérgamo era como el Washington DC de Asia Menor. Porque primero que nada, Pérgamo era la capital de Roma en Asia. Pues como capital romana, obviamente pues era un centro del culto al emperador también. Pero en adición al culto al emperador, Pérgamo también era la sede del culto a varios dioses mitológicos, dioses tales como Zeus y Asclepio. Quizá usted lo conoce por su nombre romano, Esculapio. Ese es el nombre. Así que, oye, de paso, ¿ese es el símbolo correcto o el incorrecto? El mal. Bueno, así que imagínense, había adoración a Roma, adoración a Zeus y adoración a Asclepio. Pues si la presión era fuerte en Éfeso o en Esmirna, usted se puede imaginar cuánto más fuerte y difícil habría sido vivir como seguidor de Jesús en Pérgamo. Pero estamos a punto de ver, como estamos a punto de leer, por difícil que sea, el Salvador que murió por nosotros nos llama a permanecer fieles. Así que vamos a leer juntos en Apocalipsis 2, 12 al 17. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios para nosotros. Señor, te rogamos en esta mañana que a través del mensaje que Jesús envió a la iglesia, que tú nos enseñes, Señor, a que seamos también un pueblo fiel. Un pueblo fiel donde quiera que estemos y fieles a lo que enseña tu palabra infalible, tu palabra inerrante, Señor, y que eso nos distinga aún en tiempos como estos. Tiempos, Señor, donde tu ley perfecta es rechazada, donde tu ley perfecta es cancelada, donde tu ley perfecta es considerada como intolerante. Espíritu Santo, equípanos a todos aquí para que sea cual sea el precio que nosotros tengamos que pagar, Señor, aunque nos cueste la vida,
que nosotros vivamos solo para tu aprobación. Pedimos esto en el nombre de Jesús, quien dio su vida por nosotros. Amén. En los años 90, antes de que tuviéramos hijos, Carmen y yo vivíamos en la ciudad de Washington, D.C. Yo trabajaba cuidando adolescentes en una unidad psiquiátrica. Y Carmen, como emprendedora que es, ella había formado una red de contactos, es lo que llaman un network, con compañías de teatro locales, de manera que ella siempre estaba empleada y siempre tenía un guisito. Nunca le faltó. De hecho, hacía más que yo, pero eso es otro asunto. Pero, de todos modos, a pesar de, en esos tiempos, hace quizá unos cortos 25 años o algo así, a pesar de que yo me había criado en la iglesia, para esos tiempos a mí no me interesaba ser un líder espiritual en mi casa. Ni para mí, ni para Carmen. No estaba interesado en ser el líder espiritual y yo tampoco compartía mucho mis creencias con la gente porque los amigos que teníamos no tenían una buena opinión del cristianismo. Y pues a través de mi falta de liderazgo espiritual en el hogar, nos seguimos yendo a la deriva. Eso es lo que pasa. Nos seguimos yendo a la deriva hasta que una vez nos invitaron a una fiesta en un lugar de clase alta. Cuando nosotros llegamos a ese sitio, una vez llegamos allí, Carmen y yo nos dimos cuenta de que estábamos en medio de una fiesta desenfrenada, de que estábamos en medio de un bacanal. Estábamos en una fiesta donde se estaba celebrando toda clase de pecado por todos lados. Nosotros no participamos, gracias al Señor, de hecho nos fuimos. Pero, esa noche yo fui confrontado con mi falta de liderazgo espiritual en mi familia. Yo me di cuenta de que para conseguir, ustedes están bien callados como les gusta el chisme. Arrepiéntanse. No pude soportar la tentación. Tuve que destrozar este momento sublime que estábamos teniendo. Yo me di cuenta de que para conseguir la aprobación de ciertas personas, yo había escondido mi fe tan efectivamente que esos amigos nos consideraron como el tipo de personas que se podía invitar a ese tipo de fiestas. Yo llegué a ese punto al cual jamás yo pensé que iba a llegar. Porque yo amaba más al Dios falso de la aprobación que a mi Salvador. Y aunque yo iba a la iglesia y yo profesaba que Jesús era mi Señor, pues en verdad recibir la aprobación de mis amigos, ese se había convertido en mi Dios práctico. Y si yo estaba tan envuelto en adorar a mi propio Dios falso, pues ciertamente yo no estaba en condición de denunciar los dioses falsos de mis amigos. Un detalle que quiero añadir antes de continuar, que a mí me lo dijo y me trae tanto gozo. La persona que planificó esa fiesta ahora es creyente. Una creyente apasionada. No tuvo nada que ver con nosotros, pero el Señor es poderoso para salvar. El Señor es poderoso para salvar, recuerde eso. Pues la iglesia en Pérgamo se encontraba en ese mismo peligro de amar más la aprobación que la aprobación de sus alrededores que la aprobación del Señor. Y miren, ellos ya habían sufrido tanto que no tuvieron que esperar como Esmirna. Ya ellos tenían un mártir entre ellos, Antipas. Y lo irónico es que ellos habían resistido la presión que venía desde afuera con integridad. Sin embargo, estaban cediendo a las doctrinas falsas y doctrinas libertinas que se estaban formando dentro de la iglesia.
habían pasado la prueba desde afuera, pero se estaban derrumbando desde adentro. Así que el Jesús resucitado les llama la atención y les exhorta de la misma manera que nos exhorta a nosotros. Amada iglesia, no nos dejemos arrastrar por los ídolos de nuestra cultura. La aprobación es uno de ellos. Bueno, les recuerdo una vez más el formato que siguen los mensajes a las iglesias. Comenzamos con la introducción donde Cristo se presenta a sí mismo. Después, si les toca, reciben algún tipo de aprobación de parte de Dios por algo que están haciendo bien. Después, si les toca, reciben algún tipo de corrección de parte del Señor por algo que están haciendo mal. Y a lo último termina con una exhortación con el propósito de animar o amonestar a la iglesia. Comenzamos con la primera parte, con la introducción, que se encuentra en el capítulo 2, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos. Ese es Jesús. ¿Usted ha pensado en Jesús alguna vez como el que tiene la espada aguda de dos filos? Otra pregunta, los que se han criado en la iglesia, ¿ustedes han oído esa frase en algún sitio, una espada de dos filos? ¿Verdad que sí? Probablemente esa descripción, perdón, le recuerda a Hechos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero el pasaje no se queda ahí. Dice que la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que nosotros podemos mentirle a la gente, podemos decir que el caso de nosotros es único, pero Dios conoce. Dios conoce completamente. Por eso cuando Jesús dice que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos, nos está diciendo que en este mundo que nos dice que la ley de Dios se ha pasado de moda, en este mundo que nos dice que los estatutos del Señor no tienen nada que ver con la humanidad de hoy en día, Jesús nos recuerda que su palabra sigue siendo vigente, que su palabra sigue siendo relevante y que su palabra refleja la perfección de un Dios a quien nosotros vamos a tener que dar cuentas. Cada uno de nosotros aquí, empezando conmigo. Ahora, la gran bendición de nosotros estar en Cristo es que Dios no solo nos da el poder para obedecerle, sino que también nos transforma para que nosotros aprendamos a amar esa ley. Una cosa es obedecer con las muelas de atrás. Pues, ok. Pero otra cosa es obedecer al Señor de corazón. Un corazón como el rey David en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. O sea, que si usted obedece al Señor, usted parece inteligente aunque sea bruto. Aproveche, yo me estaba aprovechando. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Ayuda a que veamos las cosas con más claridad. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador y como el líder de tu vida, esta es una buena razón para hacerlo hoy mismo. No esperes. La ley de Dios, el Señor te va a enseñar a amar su ley. Y la ley de Dios es estéticamente hermosa, pero también nos llama capítulo. Como dice el pasaje en Hebreos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y como dice Jesús en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que cuando el que tiene esa espada aguda de dos filos, usted ya entiende todo lo que eso significa, ¿verdad? Cuando el que tiene la espada aguda de dos filos nos quiere decir algo, pues deberíamos prestar atención. Pues lo interesante de este caso es que a pesar de que esta iglesia necesitaba corrección, Jesús comienza expresando su aprobación y comprensión por la situación que ellos estaban pasando. El Señor está tan lleno de amor. Él dice en el verso 13, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Que el Señor diga de ti que tú eres su testigo y su siervo fiel. Eso se gana con sufrimiento. Pero no estoy hablando de la salvación. Ahora, Cristo reconoce que la situación de esta iglesia no era fácil. Como les dije, habían tantos altares allí, se adoraban tantos dioses diferentes. Y la iglesia en Pérgamo no solo estaban en medio de un mercado de adoración pagana. En adición a eso, ellos estaban en medio de un centro de actividad demoníaca. La actividad del enemigo estaba especialmente concentrada allí geográficamente. Usted se puede imaginar la oposición constante que esa iglesia tenía que estar enfrentando día tras día, tras día, tras día. ¿Se lo puede imaginar? Una oposición que no solo se aguantaba a tener que aguantar, no solo se limitaba a tener que aguantar humillaciones. No, ya que la persecución en medio de ellos se había vuelto una realidad tan concreta que Antipas había sido ya asesinado por la causa de Cristo. Esto no está en la Biblia. Según la tradición, Juan había ordenado a Antipas como obispo de Pérgamo durante el reinado de Domiciano, del emperador romano. Pues por rehusarse también a adorar al emperador a finales del primer siglo, a él básicamente lo asaron a fuego lento en un caldero. Fue una muerte cruel y lenta. Así fue como murió. Esta era la realidad de la iglesia en Pérgamo. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, el Señor los llama a capítulo de todas maneras. Dios comprende su situación, pero como quiera les dice que no hay persecución que justifique la manera en que ellos se habían vuelto tolerantes con falsas doctrinas. Por eso Jesús tiene una corrección para ellos en los versos 14 y 15. Dice así: tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas están de vuelta. Estaban bastante en la boca del Señor. Bueno, como les dije, la iglesia en Pérgamo permanecía fiel a pesar de la persecución. Pero ¿qué sucede cuando el enemigo no nos puede destruir desde afuera? Ataca internamente. Una vez más, no tenemos mucha información sobre la doctrina específica de los nicolaitas. Todo lo que la gente le diga que ellos creían, pues es especulación. No podemos decir con certeza. Pero Dios los pone en la misma categoría en que estaba el otro grupo que recibía corrección. El otro grupo que compara con el profeta Balaam.
Pero pastor, ¿quién es Balaam? Gracias por preguntar. Balaam no era hebreo. Sin embargo, él era un adivino que tenía el don de la profecía. ¿Qué cosa? El Señor da dones a quien le da la gana. Y yo no me lo explico. Yo no sé por qué se los da a uno y a otros no. El Señor le había concedido el don de la profecía a alguien que no era hebreo y tenía precio. Pues usted puede leer sobre él en el libro de Números. Les voy a dar el resumen. ¿Se quedan conmigo? ¿Quieren oír sobre Balaam? Bueno, para el tiempo en que el pueblo hebreo se disponía a entrar en la tierra prometida, estamos hablando de Números 22 en adelante, un rey moabita, el rey Balac, enemigo de los hebreos, quiso pagarle a Balaam para que él pronunciara una maldición sobre los hebreos. Pues la paga que Balac le ofrece a Balaam fue tan impresionante, pues que Balaam se trepa en su burro y va de camino a encontrarse con los hebreos desde lejitos para echarles la maldición. De camino les sale al encuentro nada más y nada menos que el ángel del Señor para detener los planes de Balaam. El problema es que Balaam no se da cuenta que el ángel está ahí, no lo ve, pero el burro lo ve. Y por eso el burro se detiene y rehúsa continuar su camino. Balaam trata de motivar al pobre burro a caminar varias veces, pero el burro no se mueve. De hecho, se reposa en el pie de Balaam. Así que Balaam procede a golpear al burro con su palo. Y de aquí en adelante yo voy a dejar que la Biblia hable por mí. Número 22, comenzando en el verso 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Las cosas que hace el Señor. Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataría. El asna dijo a Balaam: ¡un burro está hablando! Por si no se había dado cuenta. ¿No soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? No, respondió Balaam. Si esto está en la Biblia, esto pasó. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? El Señor toma nota de la crueldad en contra de los animales. Sepa eso. Hay una gran diferencia entre los animales y la humanidad que lleva la imagen del Señor. Pero el Señor toma en cuenta el maltrato. Me doy cuenta aquí. ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella lo hubiera dejado vivir. Números 22, léaselo. Es sorprendente ver cómo Dios usa un burro para hablarle a Balaam y a Crosspoint en español. Les voy a dar un minuto para que entiendan el chiste. En esta ocasión, Balaam se arrepiente, pero el arrepentimiento no le dura mucho. Porque por causa del pago que Balac le había ofrecido, pues Balaam entonces lo que decidió hacer fue sabotear la entrada de los israelitas a la tierra prometida, aconsejándole al rey Balac que los tentara con prostitutas y con comida que era ceremonialmente prohibida para ellos. Los israelitas cayeron en esa trampa. Por eso Dios los castigó con una plaga. La caída vino desde adentro. Eso está en Números 31.
Pues de esa misma manera había un grupo dentro de la iglesia en Pérgamo que tentaba a los cristianos a tomar parte de alguna manera en la idolatría y en la inmoralidad de la ciudad. Eso es lo que estaba pasando. Al parecer la iglesia en Pérgamo había llegado a un punto en el cual pues ellos participaban en esas prácticas y no tenían ningún problema con eso. Y gente, si nosotros nos dejamos arrastrar por la cultura que nos rodea, vamos a terminar adorando los mismos dioses que ellos adoran. No se confunda. Especialmente el dios falso de la inmoralidad sexual. La cultura desea que nosotros creamos la narrativa de ellos, de que nos dice que el sexo es algo puramente biológico. Pero la Biblia nos dice con claridad que el sexo es algo irreduciblemente espiritual y termina afectando nuestras almas. Colosenses 3. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Sabe por qué? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Por causa de la gente que tiene por costumbre practicar eso. Si usted ha pecado y se ha arrepentido y se ha apartado, el Señor tiene misericordia de usted y el amor del Señor por usted dura para siempre y no hay quien se lo quite. Esto está para los que practican este tipo de comportamiento. Y mira, lo que dice la palabra de Dios aquí está en 180 grados de oposición a la mentira que el enemigo le ha vendido a nuestra sociedad. El enemigo quiere que nosotros pensemos que la inmoralidad sexual, una vez más, que es un acto puramente biológico sin consecuencias eternas. Por eso Jesús tiene una exhortación tanto para la iglesia en Pérgamo como para Crosspoint Español. Dice el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Y preste atención a esto, es bien interesante porque si no, vendré a ti pronto y te castigaré a ti. No dice eso. Vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Disfruten eso el miércoles el miércoles hay pan en casa. Guárdenlo para la otra semana. Mire, si nosotros no llamamos al arrepentimiento a ese mundo que nos rodea y vive en inmoralidad, nosotros no le estamos haciendo ningún favor por más que nosotros los queramos y los amemos. Nosotros vamos a tener que presenciar el juicio de Dios sobre esos amigos cuya aprobación tanto anhelamos. Y vamos a ser llamados a dar cuenta por nuestra negligencia. Ahora, si usted cree que Jesús es un hippie pelirrojo, flaquito, debilucho, el mismo libro de Apocalipsis nos presenta una imagen detallada del Jesús que tiene la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Esa imagen está del Jesús justiciero. Se puede encontrar en Apocalipsis 19. Comenzando en el verso 11, dice Juan, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. La justicia de Dios viene. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. La justicia del Señor viene. Viene. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito.
Hay gente que dice que eso es un tatuaje. No sé. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá usted piensa que yo estoy siendo demasiado intenso con lo que estoy diciendo aquí. Pero a todos nosotros, sea cual sea tu estatus con el Señor, estés reconciliado con Él o no, a todos nosotros nos hace falta ver esta imagen. Porque es solo cuando contrastamos la depravación de nuestra naturaleza con la santidad de Dios, cuando vemos ese contraste, ahí es que nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador que nos rescate y nos redima. Por eso, al principio del verso 17, de vuelta aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, al principio del verso 17 recibimos una advertencia muy sobria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes oído para oír? ¿Cómo reacciona tu corazón a esta palabra? ¿Rechazas esta palabra porque está fuera de moda o porque está fuertemente apuesta a lo que tu cuerpo te pide? O quizás te estás dando cuenta de que necesitas que el Señor te perdone. Si Dios está despertando tu corazón esta mañana, yo quiero que sepas que todo lo que tú dejes atrás para seguirlo a Él, todo lo que tú dejes atrás para seguirlo a Él, Él te lo va a restablecer más allá de lo que tú te imaginas. Todo lo que tú dejes atrás para seguirlo a Él, Él te lo va a restablecer mucho más allá de lo que tú te imaginas y te das cuenta. Jesús promete en el resto del verso 17. Él dice, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. O sea que vamos a estar en el mismo club del Jesús justiciero, que tiene su piedrecita con su nombre que nadie conoce. Me estoy adelantando. ¿Qué significa todo eso? El maná escondido, la piedrecita blanca, el nombre nuevo. Mire, esa es la cosa. Mucha gente no sigue al Señor porque las cosas que Él promete para el que es fiel son difíciles de explicar. Porque van tanto más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y verdaderamente no lo vamos a comprender en su plenitud hasta que estemos en la presencia del Señor. Y Él nos pregunta, espera, ¿estás dispuesto a esperar? Se hace difícil de explicar. Lo único que yo te puedo ofrecer aquí son especulaciones. Así que me descuartizan en sus grupos. Pero aquí va. El maná escondido. Provisión. Significa provisión. El maná fue un pan del cielo que Dios provee para los hebreos mientras viajaban por el desierto de camino a la tierra prometida. Pues en medio de este mundo, si usted, por ejemplo, va a estar alineado con lo que Dios dice acerca de la sexualidad, pues yo le garantizo que usted no va a ser popular. Yo le garantizo que usted va a perder amistades. Yo le garantizo que usted va a perder oportunidades. Pero Dios te dice, confía en mí, yo voy a proveer. Número 2, una piedrecita blanca. Yo creo, y no tengo ningún problema con decir yo creo, que eso significa que el Señor nos provee afiliación. Usted ha visto cómo la juventud se une a las maras, a las gangas, para tener ese sentido de pertenecer. El Señor nos ofrece afiliación, nos ofrece partnership, alianza, compañerismo. En verdad, esto se ha interpretado de muchas maneras. La interpretación que me parece más relevante ahora mismo es que
esa piedrecita simboliza pertenencia. Una vez más, si tú aceptas lo que Dios dice sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, vas a ser rechazado. Ponle el sello. Vas a ser llamado un intolerante, vas a ser visto como alguien lleno de odio. Vas a perder amistades, vas a perder conexiones, vas a perder influencia. Pero Dios te dice, confía en mí porque me perteneces. Número 3, un nombre nuevo. El Señor nos promete identidad. Eso también se ha interpretado de muchas maneras. Pueden barrer el piso conmigo después. Pero yo creo que Dios quiere recordarnos en esta mañana que para los que hemos recibido a Cristo como Salvador, nuestra verdadera identidad va mucho más allá de los pecados a los cuales estamos tentados y los pecados de nuestro pasado. ¿Usted oyó eso? Nuestra identidad va mucho más allá de los pecados a los cuales nosotros nos sentimos tentados. Nuestra identidad va mucho más allá de los pecados de nuestro pasado. Dios nos ve a través de la perfección de su Hijo Jesús. Él lo ve a usted como si nunca hubiera pecado, si usted está en Cristo. En su comentario de Apocalipsis titulado Discipulado en los márgenes, el autor Darrell Johnson escribe lo siguiente: yo soy el pan de vida, dice Jesús, que descendió del cielo y da vida al mundo. Él nos dice, ¿por qué pierden el tiempo comiendo en las mesas de dioses menores cuando pueden venir a mí y comer el alimento que realmente satisface? Yo soy el maná, aliméntate de mí. Y a todos los que me oyen, seas creyente o no seas creyente, cuando nosotros dejamos atrás la inmoralidad sexual, cuando nosotros buscamos abandonar ese pecado en específico, no lo estamos haciendo para convertirnos en personas que son moralmente superiores al resto de la gente y los miramos como si fueran menos que nosotros. Nosotros lo estamos haciendo porque creemos la promesa de Jesús de que Él es nuestra verdadera satisfacción. Amén. Por toda la eternidad. Así que, si tú has dedicado tu vida a buscar satisfacción, pero no la puedes encontrar, Jesús dice en Juan 6, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que en esta mañana yo te llamo a que creas esa promesa. No te dejes arrastrar por los dioses falsos que adora nuestra sociedad. Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Durante esa transición les voy a rogar que resistan la tentación a distraerse. Les voy a invitar a que preparen sus corazones para participar en la mesa del Señor.